Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una de las partes del libro en las que hablo de valores no negociables. ¿Cuáles son las cosas que no podemos vender en nuestro esfuerzo por conectar con la audiencia, por ser relevantes, por ser entendibles a la edad moderna en la que vivimos? Tenemos que usar todos los métodos posibles, eso ya lo hemos hablado, usar un lenguaje adecuado, usar palabras que conecten, usar una apología moderna, usar fuentes, citar fuentes fiables que tienen credibilidad en nuestro tiempo para dar razón, para dar lógica en nuestro argumento, seducir la mente y conectar con el corazón de todas las maneras posibles. Depende de tu don, de la creatividad, de cuánto te esfuerces, de la práctica, de todo esto. Tenemos que intentar por todos los medios conectar con el corazón de la gente en nuestro tiempo, en el presente, en nuestra cultura, según piensa nuestra cultura. Pero esto tiene sus peligros, que podemos perdernos por el camino. Sería ilógico tener un iPhone 15 en el presente, en el 2021, pero tener un iPhone 15 sin nadie a quien llamar, sin nadie que nos llame a nosotros y sin conexión a Internet. Tendríamos un dispositivo muy moderno, un dispositivo actual, un dispositivo que muchas personas querrían tener, pero un dispositivo que no serviría para nada. Entonces tenemos que esforzarnos, claro que sí, es el punto de lo que hablamos en estos últimos vídeos, por conectar con la gente de nuestro tiempo. Pero hay valores no negociables. Para no perdernos debemos tener unos cimientos, unos fundamentos que nunca podemos dejar atrás. Y hablo de 3 valores no negociables en el libro. El primero es que la predicación tiene que ser predicación de la Biblia. Esto parece que es súper obvio, que es una tontería, pero es fácil perderse. Cuando creemos que tenemos las respuestas a las grandes preguntas, cuando creemos que tenemos grandes dones, que sabemos cómo seducir o cómo conectar con la mente del presente, podemos llegar a pensar que tenemos algo que contar dentro de nosotros mismos o tomar algunas ideas de la Biblia y exponerlas de manera muy atractiva y olvidar que somos una herramienta. Deseamos ser la mejor herramienta, la más útil, la más excelente, llevar las cosas hasta donde podamos llevarlas, pero nunca dejaremos de ser una herramienta. Un iPhone 15, cualquier terminal móvil, funciona para llamar, para usar Internet. Es una herramienta al final, por muy moderno que sea, por muy actual que sea. La predicación, en primer lugar, primer valor no negociable, es una herramienta para transmitir la palabra de Dios, no las nuestras. Y no podemos nunca olvidar esto. Tenemos que transmitir el texto, la idea que está en el texto. Si vamos a hablar de un tema, si vamos a predicar temáticamente, tenemos que buscar un texto o varios, si quieres complicarte un poco más la vida, pero tenemos que tener un texto y predicar la idea y los principios de ese texto. Estudiando el texto, incluso quizás la idea que teníamos o el tema que íbamos a predicar de cierta manera, el texto lo corrija y corrija cómo vamos a afrontar ese tema, cómo vamos a exponer ese tema, por qué exponemos el texto. Es una confianza en que Dios tiene algo mejor que decir que nosotros. Es una confianza, una fe en que las palabras de Dios tienen poder, no las nuestras, en última instancia. Aunque hay algo paradójico aquí, de lo que hablaremos quizás en algún momento, tenemos que confiar en el texto. Tenemos que predicar el texto. Claro que esto no quiere decir que seamos monótonos, aburridos y que nos convirtamos en un comentario bíblico andante. Entonces perderíamos todo lo que hemos hablado. Pero en nuestro afán por conectar, usando los métodos que creamos mejores, las palabras, las historias, la apologética, las citas de la cultura que creamos mejores, todo esto tiene que estar al servicio del texto bíblico, al servicio de lo que Dios tiene que contar a la humanidad. Y para esto tenemos que tener en cuenta las herramientas que tenemos para interpretar el texto, para hacerlo bien y no terminar predicando nuestras ideas y perdernos, porque es fácil perdernos en ideas que son nuestras, irnos del equilibrio de la verdad bíblica. Y está ahí la hermenéutica, esta palabra rara que quiere decir estudiar, interpretar textos, no solo la Biblia, sino en general, es una disciplina para interpretar textos. Entonces, si no has tenido la oportunidad, el privilegio de estudiar hermenéutica de manera formal, oficial, lea algún libro, esfuérzate por ver cómo estudiar la Biblia. Es un libro que tiene muchos años, con muchos autores,
muchos estilos literarios. No es tan fácil de entender siempre. Así que el texto es el primer valor no negociable. El predicador puede ser un predicador moderno porque quiere predicar en la actualidad, pero principalmente el predicador es alguien que predica el texto bíblico, que predica la palabra de Dios. En segundo lugar, segundo valor no negociable, debemos estar centrados en el Evangelio, en Jesús. Jesús dijo en Lucas 24 que Él es el centro de las Escrituras, Él es el centro de los salmos, dice ahí Jesús a los discípulos, los salmos hablan de mí, y le decía a sus discípulos, y no entendéis las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí, y estáis buscando otras cosas, estáis entendiendo otras cosas, solo normas quizás, solo historias quizás, solo grandes ejemplos quizás, pero las Escrituras en primer lugar, dijo Jesús ahí en Lucas 24, hablan de mí, dan testimonio de mí. Para entenderlas bien debemos tener este punto en mente. Entonces, esto no es solo algo teórico, algo bonito que siempre decimos los creyentes, que tenemos que ser cristocéntricos, que tenemos que ser centrados en el Evangelio, sino es algo muy práctico, algo que debemos entender en la realidad de la vida cotidiana, en la realidad de la predicación. En todos los textos de la Biblia, de alguna manera, Jesús asoma la cabeza, a veces muy explícitamente. Si vas a predicar Romanos 5, si vas a predicar Romanos 3, si vas a predicar casi cualquier texto de Pablo, pero a veces en el Antiguo Testamento, en los Salmos, no tan explícitamente, pero Jesús anda por ahí siempre. Cuando David dice, por ejemplo, tú que perdonas el pecado, que no tienes en cuenta el pecado, nos preguntamos, ¿cómo un Dios justo no tiene en cuenta el pecado? David está poniendo la esperanza en un Jesús que nunca conoció personalmente, pero en un Jesús que iba a pagar por el pecado. Y así siempre hay tensiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se resuelven en Jesús. Mira, ¿cómo anima Pablo o otros apóstoles a la gente, a la iglesia del primer siglo en la Escritura? Mira, Pablo quiere animar a los esposos a amar a sus esposas, ¿y qué hace? Dice, así como Jesús ama, así como Jesús se entrega, así amad a vuestras esposas. Y no son frases clichés. Pablo quiere que pensemos en Jesús y que su ejemplo nos impacte. Juan en sus cartas quiere animar a los hermanos a amar. Habla mucho del amor Juan ahí. Y dice, así como Dios por amor entregó a Jesús como propiciación, así amaros los unos a los otros. No son frases clichés. Juan quiere que veamos el ejemplo de Jesús, que esto nos impacte para amar a otros como Jesús ama. Pablo en Corintios quiere que la iglesia dé, porque Jerusalén lo estaba pasando mal. ¿Qué hace Pablo? Dice, Dios siendo rico se hizo pobre para enriqueceros a vosotros por amor. Quiere animar a la iglesia a dar. ¿Cómo? Con el ejemplo de Jesús, con cómo es Dios, cómo es su carácter, que dio a Jesús por nosotros. Pablo en 2 Corintios 12 está hablando de sus sufrimientos y cómo dice que superó el sufrimiento, el dolor, el duelo, ese aguijón que él tenía en la carne. Dice, por amor a Cristo. Otra vez, no es una frase cliché. Los apóstoles lo tenían muy claro. Sin Jesús no tenemos nada. Jesús no es solo la puerta de acceso a la iglesia, a la salvación, a reconciliarnos con Dios, que ya es algo extraordinario y es así. Jesús es cada peldaño de la escalera, es cada baldosa del camino, siempre. Porque necesitamos la gracia de Jesús para entrar al reino, para entrar a la familia de Dios, pero necesitamos la gracia de Dios que viene a nosotros en Jesús para cada cuestión de la vida, para superar nuestro dolor, para sentirnos amados, para encontrar algo que tiene el valor suficiente para decir no al pecado cuando vemos lo que Dios ha hecho por Jesús, por nosotros en Jesús. Entonces el Evangelio, la persona de Jesús, lo que Él ha hecho, lo que Dios expresa habiendo dado a Jesús para que muera, para derrotar la muerte, para que resucite, para conquistar la vida. Jesús tiene que estar siempre presente. Cristo, el Evangelio, tiene que estar siempre presente en la predicación. No forzado, sino porque Dios mismo, hecho carne, Jesús mismo dijo que las Escrituras, todas, el Antiguo Testamento, hablaba ya de Él. Hay muchos tipos a veces, muchas figuras de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, lee con atención a Pablo y verás que está todo el rato diciendo Cristo, Jesús, Jesucristo, todo el rato. Y no es cliché, es que no hay otra cosa más allá del Evangelio de Jesucristo. Y en tercer lugar, el último, y terminamos, la predicación da resultados por el poder de Dios. Vamos a esforzarnos, lo que hemos dicho otras veces, hay un mundo moderno en el que tenemos que predicar de manera que seamos entendibles, ojalá que podamos ser incluso atractivos en nuestra predicación, que transmitamos una personalidad viva, que acepta, que quiere transmitir con alegría,
que usa palabras, que lo que he dicho otras veces. Vamos a predicar de manera moderna, en el sentido de ser entendidos en nuestro presente, en nuestra cultura, según donde vivas. Pero al final, esto es paradójico, pero tenemos que vivir en las paradojas. Hay muchas paradojas en la Biblia, hablaremos más de esto un poco más adelante. Vivimos en esta paradoja, hacemos todo lo que podemos por conectar y conquistar la mente y el corazón de las personas. Al final, la predicación da resultados por el poder de Dios. Vemos en Hechos 16, por ejemplo, que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta y escuchase el mensaje de Pablo. Y esa es nuestra esperanza. Predicamos la Biblia porque es la palabra de Dios, porque confiamos en la palabra de Dios, con la esperanza de que el poder de Dios esté abriendo, tocando corazones, al mismo tiempo que las personas escuchan la palabra. Así que esto nos quita ansiedad. Dice Filipenses 4 que no estemos inquietos por nada. La predicación es algo que puede llegar a inquietarnos mucho, sentirnos frustrados, que no somos capaces, que esto es imposible. Confiemos en que Dios tiene poder para hacer lo que quiera hacer, para abrir los corazones de personas que no le conocen, para ir conquistando nuestro corazón cuando ya somos de Él, ir dejando atrás el mal y querer y desear más el bien y la vida que hay en Dios. La predicación da resultados por el poder de Dios. Esto nos da descanso, nos inclina a orar más cuando debemos predicar y a confiar más en Dios. Y esto nos empodera. Yo solo me siento empoderado para predicar cuando predico la palabra de Dios. ¿Por qué me siento empoderado? Porque no estoy usando mis palabras, porque el mensaje no se basa en mi sabiduría. Me siento empoderado porque estoy predicando las palabras de Dios, de un Dios poderoso, del ser trascendente, del que generó todo lo que existe, del único que tiene algo bueno que decir a la humanidad. Y esto nos da poder para predicar y confiar en que el poder de Dios es el que va a hacer algo. Nos empodera también, nos relaja, porque es Él y no nosotros al final el que hace las cosas. Y esto es anecdótico, pero a veces nos esforzamos un montón y tenemos que hacerlo. Recordemos, hablábamos en vídeos anteriores que Pablo en Colosenses, en Efesios, habla de pide oración para hablar con claridad, para usar las palabras adecuadas, para ser entendible. O sea, Pablo quería hacerlo bien, predicar bien, usar las palabras mejores, conectar con la gente. Lo vemos ahí en Hechos 17, haciéndolo con mucho arte, conectando con los filósofos, mentes muy parecidas a la mente moderna. Pero al final Pablo siempre está confiando y descansando en que es el poder de Dios el que trabaja en los corazones. Así que estos son los valores no negociables. La predicación es predicación del texto bíblico, la predicación es predicación de Jesús y la predicación da resultados por el poder de Dios. Seguiremos hablando de predicación. Nos vemos.